La noche había caído sobre la periferia de Michoacán, un territorio donde los límites entre la ley y el crimen se desdibujan bajo el estruendo constante de los disparos. Era mediados de 2024. Una operación de alto riesgo se encontraba en su fase final de planificación. En un centro de mando móvil, instalado a pocos kilómetros de la zona de intervención, Omar García Harfuch revisaba por última vez los informes de inteligencia. La atmósfera dentro del vehículo blindado estaba impregnada de tensión, contenida, donde cada respiración parecía sincronizada con el parpadeo incesante de los monitores que actualizaban en tiempo real los movimientos sospechosos en la región. El clima era sofocante, con una humedad que se adhería a la piel y multiplicaba la incomodidad de los chalecos antibalas. Afuera, una ligera bruma de polvo y humo formaba una cortina natural sobre los caminos irregulares, mientras las unidades tácticas se posicionaban en puntos clave previamente definidos. La operación, aunque planeada meticulosamente, representaba un riesgo extremo: la captura de un líder regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su capacidad de movilizar hombres fuertemente armados en minutos. Harfuch, con la mirada fija en los mapas digitales, repasaba mentalmente los posibles escenarios. Cada ruta de entrada y salida, cada obstáculo imprevisto, cada margen de error. Sabía que, aunque la estrategia estaba clara, en el terreno la incertidumbre siempre se imponía. El peso de esa realidad se sentía en sus hombros con una intensidad que solo los años de servicio y experiencia podían amortiguar, pero nunca eliminar. A su alrededor, los comandantes de las distintas divisiones esperaban instrucciones definitivas. El ambiente en el centro de mando era de concentración absoluta, con apenas intercambios de palabras entre los presentes. Todos comprendían la naturaleza del momento. Cada decisión podía desencadenar una cadena de eventos letales en cuestión de segundos. En la pantalla principal, una imagen térmica mostraba el interior del complejo donde se ocultaba el objetivo. El margen de maniobra era estrecho y el tiempo apremiaba. El dilema que Harfuch enfrentaba no era nuevo, pero cada ocasión renovaba el mismo conflicto interno. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de la misión sin comprometer la vida de sus elementos? A lo largo de su carrera, había aprendido a convivir con esa pregunta, pero jamás a resolverla por completo. Sabía que, al final del operativo, tendría que rendir cuentas no solo ante las autoridades, sino ante su propia conciencia. El reloj marcaba las 02:17 horas cuando recibió la última actualización. Se confirmaba la presencia del objetivo junto a al menos una decena de sicarios en el interior del inmueble. El dato reforzaba la peligrosidad de la operación, pero también la necesidad de actuar con celeridad. Harfuch respiró hondo, consciente de que cualquier titubeo podía significar una emboscada para sus hombres o la fuga del líder criminal. La oscuridad exterior contrastaba con la luz artificial y parpadeante del centro de mando. Los sonidos de las comunicaciones por radio, mezclados con el zumbido de los generadores eléctricos, componían la banda sonora de una noche que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Afuera, los helicópteros aguardaban la orden de despegue, mientras los vehículos artillados mantenían los motores encendidos, listos para la irrupción. En ese contexto, Harfuch debía decidir el momento exacto de ejecutar la intervención. No se trataba simplemente de dar una orden, sino de asumir una responsabilidad monumental. La vida de cada elemento desplegado dependía de su criterio, de su capacidad para anticipar reacciones y calcular riesgos. Ese instante, suspendido en el tiempo, encapsulaba la esencia misma del liderazgo bajo presión. El comandante miró una última vez la fotografía del objetivo en el expediente, una imagen borrosa tomada por un dron días atrás. Luego, recorrió con la vista los rostros de los agentes que lo rodeaban, hombres y mujeres que confiaban ciegamente en sus Inster. La presión sobre Harfuch en esos instantes era inmensa,
aunque desde el exterior su semblante se mantenía inmutable. Internamente, sin embargo, una serie de procesos cognitivos y emocionales se activaban simultáneamente. Por un lado, el análisis racional, alimentado por años de experiencia operativa, que evaluaba probabilidades, tiempos de reacción y escenarios tácticos. Por otro, la inevitable carga emocional, el conocimiento profundo de que cada decisión afectaría vidas humanas, tanto de sus agentes como de posibles civiles en la zona. El dilema se agudizaba con cada segundo que transcurría. Si intervenía de inmediato, podía sorprender al objetivo y neutralizarlo antes de que organizara una defensa. Pero también corría el riesgo de que sus hombres fueran recibidos con fuego cruzado en un espacio cerrado, donde la visibilidad y el control serían mínimos. Si, por el contrario, postergaba la acción para recabar más inteligencia, el objetivo podría escapar, frustrando meses de trabajo y poniendo en riesgo futuras operaciones. En esos momentos, la psicología de la decisión se manifestaba en su forma más pura. Harfuch debía inhibir las respuestas impulsivas, controlando la activación de su sistema límbico, específicamente de la amígdala, encargada de procesar las emociones de miedo y estrés. La clave estaba en mantener la activación del lóbulo prefrontal, región cerebral responsable de la planificación, el razonamiento y el juicio moral. Solo así podía evitar que el pánico o la ansiedad nublaran su capacidad de análisis. Desde su posición de liderazgo, Harfuch también sabía que su conducta emocional se transmitía inconscientemente a sus subordinados. Un tono de voz alterado o un gesto de duda podía multiplicar la percepción de riesgo entre sus agentes, comprometiendo la cohesión y efectividad de la unidad. Por eso, cada instrucción debía ser transmitida con claridad, firmeza y serenidad, aunque en su interior la incertidumbre le corroía como una corriente subterránea imposible de silenciar. El comandante repasaba mentalmente todas las variables: la disposición de las fuerzas enemigas, los puntos ciegos del edificio, la presencia de posibles rehenes, la disponibilidad de apoyo aéreo y las rutas de extracción. La complejidad del entorno no permitía margen para el error. En situaciones así, la neurociencia enseña que los líderes experimentados desarrollan una capacidad superior para integrar múltiples fuentes de información en lapsos cortos, priorizando lo esencial y descartando lo irrelevante. A la presión táctica se sumaba la política. Harfuch era consciente de que cualquier resultado negativo, una baja civil, un agente caído o la fuga del objetivo, tendría repercusiones mediáticas y políticas inmediatas. La Secretaría de Seguridad esperaba resultados efectivos, pero también operaciones limpias, sin daños colaterales. Esa doble exigencia configuraba un escenario donde el margen de maniobra, aunque técnicamente amplio, estaba restringido por consideraciones extraterritoriales. En este contexto, la toma de decisiones se convertía en una coreografía mental de extrema precisión. Harfuch visualizaba cada movimiento de sus agentes, anticipando la posible respuesta enemiga y los ajustes necesarios en cada fase del operativo. Esta capacidad de simulación mental, propia de los líderes estratégicos, le permitía prever rutas de acción incluso antes de que se materializaran en el terreno. Mientras tanto, desde una de las unidades avanzadas, un comandante de campo solicitó autorización para iniciar el asalto. Harfuch, sin levantar la voz, pidió que esperaran. Quería confirmar un último dato: la presencia de civiles en una estructura anexa al complejo objetivo. Esta pausa, de apenas minutos, revelaba un aspecto crucial de su psicología: la necesidad de minimizar daños colaterales, incluso a costa de incrementar el riesgo operativo. El dilema ético era evidente: priorizar la rapidez de la acción, sacrificando potencialmente vidas inocentes, o apostar por la prudencia, aceptando el riesgo de que el objetivo escapara o de que los sicarios reforzaran sus posiciones. Esta tensión entre eficacia y humanidad era, quizás,
el componente más desgastante de su rol como comandante. No había una respuesta correcta, solo la menos costosa en términos de vidas. Harfuch recordó episodios anteriores en los que decisiones apresuradas habían terminado en tragedias evitables. Esas experiencias, archivadas en su memoria con la nitidez de las cicatrices, le enseñaban que en el combate contra el crimen organizado, la prisa podía ser tan letal como la indecisión. Por ello, cada segundo que ganaba en la planificación aumentaba las probabilidades de éxito y de retorno seguro para sus agentes. Finalmente, tras recibir la confirmación de que no había civiles en el anexo, Harfuch tomó la decisión. Procederían con el asalto, pero bajo un protocolo específico que priorizara la neutralización rápida y quirúrgica de las amenazas, reduciendo al mínimo los intercambios de fuego. Dio la orden con voz firme, sellando así el inicio de una operación que, sabía, definiría no solo la misión de esa noche, sino también, una vez más, su legado personal y profesional. La orden de Harfuch se transmitió por las frecuencias encriptadas con una precisión quirúrgica. De inmediato, las unidades tácticas iniciaron la maniobra de aproximación, mientras los helicópteros sobrevolaban en patrones de vigilancia, listos para intervenir si la situación se complicaba. Desde su posición en el centro de mando, Harfuch mantenía una vigilancia constante sobre los monitores, siguiendo cada desplazamiento de sus hombres, atento a cualquier anomalía que requiriera ajustes en tiempo real. Mientras la operación avanzaba, el comandante experimentaba un fenómeno psicológico habitual en líderes bajo presión: la hiperfocalización. Todo su campo atencional se restringía exclusivamente a los elementos críticos de la misión, excluyendo cualquier distracción irrelevante. Esta capacidad, desarrollada a lo largo de años en escenarios de alto riesgo, le permitía mantener la mente fría y tomar decisiones rápidas, aunque el entorno estuviera cargado de tensión y peligro inminente. En esos instantes, su cuerpo también reaccionaba a la presión. El aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración en las palmas de las manos, la contracción de los músculos del cuello y la espalda eran respuestas fisiológicas normales ante situaciones de combate. Sin embargo, Harfuch había aprendido a reconocer y modular esas señales físicas, evitando que se convirtieran en detonantes de respuestas impulsivas o erráticas. El contacto permanente con los comandantes de campo era esencial. A través de breves intercambios por radio, Harfuch recibía reportes de avance, confirmaba posiciones y ajustaba instrucciones. Su tono, siempre sereno y preciso, transmitía confianza y control, elementos clave para mantener la cohesión del equipo y reforzar la moral en un contexto donde cada segundo podía significar la diferencia entre el éxito y la tragedia. Mientras tanto, la mente de Harfuch seguía procesando escenarios alternativos. Aunque había diseñado la operación con meticulosidad, sabía que la realidad en el terreno es impredecible. Un movimiento inesperado del enemigo, una falla en el equipo o un error humano podían alterar por completo el desarrollo de la misión. Esta permanente anticipación de variables formaba parte de su entrenamiento, pero también de una intuición que había cultivado en años de enfrentamientos contra el crimen organizado. En un momento clave, uno de los equipos de asalto reportó la presencia de barricadas improvisadas y posibles trampas explosivas en la entrada principal del inmueble. Esta información obligaba a replantear la ruta de ingreso. Harfuch, sin dudar, ordenó un cambio de táctica. Se priorizaría el acceso lateral, menos expuesto pero más complejo en términos de desplazamiento. Esta decisión ilustraba su capacidad para adaptarse bajo presión, una habilidad imprescindible en escenarios dinámicos y letales. Mientras se implementaba la nueva maniobra, Harfuch percibía la carga emocional acumulándose en su interior. Cada orden emitida era una expresión de autoridad, pero también un acto de confianza extrema en la destreza y el coraje de sus agentes. Sabía que en ese momento ellos se jugaban la vida.
confiando en que su comandante había tomado la mejor decisión posible. Este vínculo de responsabilidad mutua era uno de los aspectos más profundos y complejos de su liderazgo. La operación continuaba, y Harfuch seguía atento a las señales más sutiles. Un silencio prolongado en la radio, un reporte incompleto, una pausa inusual en los movimientos. Estos detalles, imperceptibles para un observador externo, eran para él indicadores clave del estado emocional y operativo de sus unidades. Su experiencia le enseñaba a leer no solo las estrategias del enemigo, sino también los signos de tensión o fatiga en sus propios hombres. En paralelo, el comandante lidiaba con la conocida disonancia emocional que acompaña a quienes deben tomar decisiones de vida o muerte. La necesidad de ser implacable en la ejecución de la misión, pero sin deshumanizarse en el proceso. Esta tensión entre eficacia y empatía es una de las cargas más pesadas en la psicología de los líderes tácticos, y Harfuch la enfrentaba con la entereza de quien ha aprendido a convivir con la culpa y el sacrificio como parte inherente de su rol. Finalmente, tras casi 40 minutos de intervención, se escucharon las primeras detonaciones. El intercambio de disparos confirmaba que los sicarios habían decidido resistir. Desde el centro de mando, Harfuch activó la segunda fase del operativo, neutralización de amenazas con mínima exposición de sus agentes. Esta decisión requería un control absoluto de la operación, ajustando las posiciones de las unidades, coordinando los apoyos de fuego y supervisando la evacuación de posibles heridos. Durante esos momentos de máxima tensión, Harfuch mantenía una respiración controlada, un ritmo cardíaco estable y una claridad mental que le permitía seguir tomando decisiones bajo condiciones extremas. Esta regulación emocional y fisiológica no era producto de una naturaleza fría o insensible, sino de una disciplina entrenada y sostenida a lo largo de años de exposición a escenarios críticos. La voz de uno de los comandantes de campo irrumpió en la radio. El objetivo había sido capturado con vida, pero 2 agentes resultaron heridos durante el intercambio de fuego. Harfuch recibió la información con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio, aunque en su interior se agitaban sentimientos de alivio y preocupación. Ordenó de inmediato la extracción médica de los heridos y la aseguración total del perímetro, priorizando la seguridad de sus hombres por encima de cualquier otro aspecto. El operativo había alcanzado su objetivo principal, pero para Harfuch, la misión no terminaba con la captura del líder criminal. Ahora debía gestionar las consecuencias humanas y emocionales de la operación, garantizar la atención médica de sus agentes, supervisar la custodia del detenido y preparar el informe oficial que, en pocas horas, sería requerido por las más altas autoridades del país y, eventualmente, por los medios de comunicación. Mientras los helicópteros evacuaban a los heridos y trasladaban al detenido bajo máxima seguridad, Harfuch permanecía en el centro de mando, revisando cada fase de la operación, evaluando los aciertos y los errores, anticipando posibles repercusiones judiciales, mediáticas y políticas. En ese análisis, no había espacio para la autocomplacencia, solo la rigurosa evaluación de los hechos y la preparación para los desafíos que sin duda vendrían después. La operación había concluido en términos tácticos, pero para Omar García Harfuch, el proceso interno apenas comenzaba. Mientras los vehículos artillados se alejaban del complejo, dejando atrás un escenario marcado por el humo y los rastros del enfrentamiento, él permanecía en el centro de mando, repasando cada una de las decisiones que había tomado. No se trataba de un ejercicio de autocrítica superficial, sino de un mecanismo psicológico arraigado, la necesidad de confrontar las consecuencias humanas y estratégicas de sus órdenes. Sabía que, en las próximas horas, recibiría los informes médicos sobre sus agentes heridos, los análisis balísticos del enfrentamiento y las declaraciones oficiales de los mandos involucrados. Pero había algo que ningún documento podría proporcionarle:
La respuesta a la pregunta que lo acompañaba tras cada operativo exitoso o fallido. ¿Podría haber hecho algo diferente para evitar que sus hombres resultaran heridos? Esta duda, silenciosa pero persistente, formaba parte de la carga que no podía compartir. Al regresar a la base, mientras sus hombres se dispersaban hacia las áreas de descanso o continuaban con los procedimientos postoperativos, Harfuch se dirigió directamente al área médica para comprobar el estado de los heridos. Su presencia allí no era un gesto protocolar, sino una expresión genuina de responsabilidad y compromiso. Mirar a los ojos a sus agentes, escuchar de primera mano sus relatos y transmitirles su apoyo formaba parte de su ética de mando. Posteriormente, en la soledad de su oficina, Harfuch inició la redacción del informe oficial. Cada palabra era seleccionada con precisión, consciente de que el documento sería revisado por autoridades civiles, mandos militares y posiblemente filtrado a la prensa. Pero más allá de su carácter técnico, el informe representaba también una forma de procesar emocionalmente lo vivido, de dar estructura narrativa a una experiencia que, en lo personal, dejaba huellas imborrables. La noche avanzaba lentamente, y mientras la ciudad dormía, Harfuch permanecía en vela, repasando mentalmente las imágenes del operativo, los movimientos de sus hombres, los disparos, la captura, los heridos. En ese ejercicio introspectivo, emergían tanto la satisfacción profesional por el éxito estratégico como la tristeza inevitable por las heridas sufridas por sus elementos. Esa dualidad emocional era una constante en su vida, una cicatriz permanente que lo acompañaba en cada misión. Sabía que al día siguiente, frente a los medios de comunicación, debería transmitir un mensaje de seguridad, control y eficacia. Hablaría de los resultados, de los objetivos alcanzados, de la importancia de la operación en el combate contra el crimen organizado. Pero lo que no podría expresar públicamente era la dimensión emocional de su rol, la carga invisible de decidir quién se expone, quién se arriesga y, en ocasiones, quién no regresa. Esta separación entre la figura pública del comandante firme y el ser humano que carga con las consecuencias de sus decisiones era una de las características más complejas de su liderazgo. En el ámbito privado, Harfuch gestionaba el peso emocional mediante rutinas de disciplina estricta, ejercicio físico, estudio constante, supervisión minuciosa de cada detalle operativo. Pero sabía que ninguna de esas estrategias eliminaba por completo el impacto psicológico acumulado. En su entorno más cercano, pocos podían comprender plenamente la dimensión de esa carga. La mayoría veía en él a un comandante eficiente, un estratega implacable, un funcionario público comprometido. Pero solo quienes han liderado hombres en combate comprenden la soledad inherente a esa responsabilidad, la imposibilidad de compartir plenamente la angustia, el temor y la culpa que acompañan a cada decisión crítica. Harfuch, sin embargo, había aprendido a transformar esa carga en una fuente de fortaleza. Cada experiencia, cada herida, cada pérdida se convertían en aprendizajes que reforzaban su capacidad de liderazgo, no desde la frialdad o la indiferencia, sino desde la conciencia plena de lo que implica comandar en contextos de violencia extrema y conflicto permanente. Las consecuencias de sus decisiones no se limitaban al ámbito operativo inmediato. Cada captura, cada enfrentamiento, cada baja tenía repercusiones en la estructura criminal que combatía, en la percepción pública de la seguridad, en la confianza institucional e incluso en la política nacional. Harfuch era plenamente consciente de que su rol trascendía lo táctico para insertarse en una dinámica mucho más amplia y compleja. Esa noche, al cerrar finalmente su informe y apagar las luces de su oficina, Harfuch volvió a experimentar la sensación que lo acompañaba desde hacía años, la satisfacción de haber cumplido con su deber y, al mismo tiempo, el peso silencioso de las decisiones que no podía compartir. Sabía que, en pocas semanas,
Otro operativo igual o más complejo lo convocaría nuevamente a enfrentar los mismos dilemas, las mismas tensiones, los mismos riesgos. En última instancia, el dilema del comandante no reside únicamente en la estrategia, en la planificación o en la ejecución de las misiones, sino en la capacidad de sostener, una y otra vez, la carga emocional que conllevan sus decisiones. Harfuch lo sabía mejor que nadie. Por eso, cada vez que ordena procedan, lo hace con la conciencia absoluta de lo que implica. No solo un acto de autoridad, sino un compromiso profundo con la vida y la seguridad de sus hombres y de la sociedad que juró proteger. Así, mientras las sirenas se apagan y los informes oficiales se acumulan en los despachos, permanece en él esa carga invisible, silenciosa, que no figura en los comunicados de prensa ni en los titulares de los periódicos, pero que define, en última instancia, la esencia de su liderazgo. La responsabilidad de decidir bajo presión, de proteger con eficacia y de cargar en soledad con las consecuencias humanas de cada decisión.